Bueno, estamos de regreso. Concluya. Breve, lo breve. Tú hablas de la responsabilidad personal y no del vínculo a esa institución. No ha sido la gestión de la Cancillería actual la más cuestionada de toda la historia, en términos de la eficiencia internacional, hasta el punto de que más de un funcionario de este mismo gobierno ha pedido la destitución del canciller. Wilfredo Lozano, titular del Instituto de las Migraciones, ¿cuál ha sido su comportamiento con relación a abrir las puertas para entrar a la migración del país? Participación ciudadana, ¿verdad que sí? El embajador en España, que dijo ante la prensa española que el presidente tuviese cuidado con lo que estaba hablando, porque ellos fueron los que lo pusieron en el poder. Llegó hasta decir un embajador insultar al presidente. Eso es participación ciudadana, ¿o no? Seguimos, porque son muchos los que hay. El Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, participación ciudadana. Ahora que se está hablando del pacto eléctrico Atahualpa. El pacto eléctrico, aunque el presidente dijo ayer en un encuentro con la prensa que ese pacto había sido firmado por los partidos políticos, y es cierto, porque todos los partidos políticos lo firmaron, fueron signatarios de ese acuerdo, no es menos cierto que eso fue una copia exacta del pacto eléctrico del 2019. El que el presidente se negó a firmar precisamente por el asunto de la tarifa. Pero ahora la misma fue un copy-paste. El mismo acuerdo el presidente ahora sí lo defiende porque él está en el gobierno. Y el presidente dijo que también fue firmado por la sociedad civil. Mentira. Tengo aquí el acuerdo y ahí faltan todas las firmas de la representación social del Estado, de la representación popular, que le avisaron 24 horas antes del contenido de ese pacto. ¿Y quién lo hizo? Rafael Toribio. ¿Quién es Rafael Toribio? Participación ciudadana. ¿Quiere que te busque más relaciones personales? ¿O lo dejamos ahí? No, Pon el tema tuyo. Sigo pensando que la responsabilidad es personal de cada Exacto, quien. pero carajo. Bueno, miren, lo del pacto eléctrico no lo tenía en carpeta, pero como tú lo traes, a raíz también, innegablemente, que la decisión o el anuncio del presidente de la decisión del gobierno de no dar cumplimiento a lo que se establece en el pacto eléctrico para el desmonte del subsidio eléctrico en un momento en que la población innegablemente ha rechazado y ha sido impactada por este aumento desmesurado desde cualquier punto lógico, y que el presidente anunció que, bueno, no va a haber más aumento en el futuro. Se suponía que para el mes de agosto, debía venir agosto-septiembre, debía venir el próximo aumento en la tarifa eléctrica, que es diferente a la factura, que es donde quisiera caer en ese tema. Porque escuchaba todavía hoy, leía hoy unas declaraciones de Morrison, creo que de Sur, que decía, bueno, excelente, buena decisión del presidente de la República el parar estos aumentos, pero allá ha habido 2 aumentos que se han desbordado, porque no es verdad que por el aumento del consumo en verano se puede alcanzar una tarifa como la que está, una factura como la que se está recibiendo en los hogares y en las empresas. No hay proporcionalidad. Y andaba buscando una entrevista que le hicieron al señor Morrison en estos días en un programa de televisión, pero lamentablemente no la encontré, donde él decía que una persona que tenía un consumo promedio de 11,000 pesos, lo que iba a recibir era un aumento de 27 pesos. Que yo quisiera que él ahora me diga si es realmente 27 pesos lo que le han subido a un consumo promedio de 11,000 y algo de pesos. Porque tengo facturas en las manos de gente que tenía y de empresas pequeñas que consumían entre 15 y 16,000 pesos mensuales y la factura le llegó de 24,000. Otros que consumían entre 5, 4 y 6,000 pesos mensuales y la factura le llegó de 9,000. Entonces no eran los 27 pesos. Es que el aumento ha sido, independientemente de que en verano se consume más energía,
porque los aparatos eléctricos demandan más para, por ejemplo, el refrigerador demanda más energía para poder combatir el calor externo y generar el frío, como se dice. Que a propósito, una recomendación para la gente que tiene el refrigerador pegado de la pared. Eso es recomendable para el consumo de menor cantidad de energía, que por lo menos tenga un pie de diferencia de la pared de atrás y la pared del lado, si es que está en un rincón. Pero la desproporción del aumento de la tarifa, innegablemente, que con otro aumento eso podía ser un detonante para una protesta generalizada de la población, que se encendieran las praderas, como se dice popularmente. Y creo que la decisión del presidente fue atinada, aunque no se refirió al ya aumento que ha sufrido la tarifa eléctrica, sino para el que viene o para los que tendrían que aplicarse de darle continuidad al pacto eléctrico, que ha traído reacciones porque ese pacto eléctrico establece que así como se habla del desmonte del subsidio, también el gobierno se compromete a bajar las pérdidas en las distribuidoras, y ahora mismo se dice que las pérdidas en las distribuidoras aumentaron y llegaron a un 37% de promedio, y bajar también los gastos corrientes de las distribuidoras, que estarían alrededor hoy de un 25%, y se supone que el compromiso también en el pacto eléctrico, junto con el desmonte del subsidio, establecía que esos gastos corrientes debían trabajarse en el orden del 10%. Todos esos argumentos han sido sacados a la luz pública por sectores que participaron en la firma del pacto eléctrico. Eso es una decisión, evidentemente, que pensada por las consecuencias que podría tener este aumento, sumado a una situación como es la inflación, con la situación agobiante que está viviendo el ciudadano dominicano, que debió sopesarse antes de que se diera el tablazo, porque ya el tablazo está dado. Nos vamos a mantener con esta tarifa, con los aumentos que se le hicieron desproporcionados, porque no fue el 9% ni el 7%. Además, la aplicación ha sido distorsionada porque se suponía que los que consumían por encima de los 300 kilos mensuales iban a recibir o una rebaja de más o menos un 2%, un menos 6%, o un aumento no superior a un 2%. Entonces, esos son distorsiones también. No es un asunto de que el gobierno ha reculado. Yo creo que el gobierno ha frenado, ha dado un frenazo más que recular, porque ya la distancia está recorrida. Y en ese sentido, en una situación como la que se alega actualmente y que estaba cuando se produjo el aumento, debió pensarse antes de aplicar eso y dar una explicación, si es que íbamos a volver otra vez a hablar del pacto eléctrico o justificar el no cumplimiento de lo que se establece ahí. Eso es lo que debió hacerse. Pero lamentablemente no se hizo y el presidente tuvo que frenar. No, pero es que ahí, previa a Atahualpa, no fue un frenazo. Milton Morrison y todos los que están ahí son fichas del mismo tablero. Y ese tablero lo maneja el presidente de la República. Yo no confío en la buena fe de Luis Abinader, porque se desnudó con este asunto de la energía. Atahualpa, la energía tiene 8 meses subiendo. 8 meses. Y ellos lo hicieron adrede. Incumplieron el pacto eléctrico, que no hablaba de aumento, sino de revisión de tarifa. Y de que los subsidios se hicieran estudios regionales. Y que no se podía proceder a la más mínima revisión de la tarifa hasta que el gobierno no bajara las pérdidas de las sedes. Las corrientes, como tú dices, y las otras pérdidas, que están peor que nunca. Entonces el gobierno hábilmente se cayó, no cumplió con el pacto. Entonces se combinaron para darle por las costillas al país, porque había que recuperar el subsidio de los combustibles, que el presidente lo dijo ayer, y le mintió al país también. Entonces, ¿qué hicieron? Atahualpa, en mi casa hace 8 meses se pagaba 6,000 pesos de energía, algo alto para 3 personas, 2 adultos y una niña. Era algo alto, porque estamos concentrados en 1 o 2 habitaciones, ¿verdad? Hoy, hace 2 días, yo pagué 17,000 pesos de energía.
de 6.000 a 17.000. Ellos subieron la energía en más de un 100% en los 7 meses. ¿Para qué? Para cuando te dieran por la costilla, recuperaran una buena parte de los subsidios, entonces venir el presidente como el Chapulín Colorado. Yo no le creo a usted, presidente, porque a usted se le cayó ayer la sábana y se le vio lo que hay detrás. Bueno. Entonces el presidente vino, vamos a parar esto. No, ya el palo está dado, ya la tarifa está puesta, ya recuperaron millones de pesos de este pobre pueblo. Y el presidente sabía de eso y dirigió eso. Y ahora vienen de que lo vamos a parar. No, señor, ya lograron lo que querían, nos arrancaron de la costilla eso. Y repito, el presidente mintió diciendo que lo firmaron los sectores sociales. Aquí tengo el pacto eléctrico entero y faltan las firmas de los sectores sociales que se lo avisaron horas antes. Y el Daniel Toribio, ¿cómo se llama? Rafael, perdón, Daniel no. Rafael Toribio, Daniel es mi amigo. Rafael Toribio rechazó después que había inscrito más de 70 agrupaciones de la sociedad civil que mandaron cartas. Le dijeron sí, le vamos a permitir que participen y se lo impidieron. Eso es participación ciudadana. Y el presidente sabía. Que bueno, no me venga ahora primer Chapulín. Cuando yo trato de hacer un comentario o un análisis, trato de no personalizarlo. ¿Y a quién tú quieres que se lo atribuya? A Manuel Macron, tú no terminas ninguna cosa que no sea echándole la culpa al presidente. Está bien, yo te respeto eso. Pero yo trato de no personalizarlo y explicar qué es lo que envuelve todo el paquete. No, yo estoy diciendo la verdad. Bueno, esa es tu verdad otra vez. No es mi verdad, es lo que está ahí. Bien. Bueno, miren, no lo tenía en carpeta porque tengo desde ayer para contestarle a unos amigos de Pedernales, unas inquietudes que nos comunicaron ayer vía telefónica con el proyecto de Pedernales y los resultados de una investigación y de trabajos que se han estado haciendo a través del fideicomiso público-privado para el desarrollo de Pedernales. Y dentro de esos resultados hay elementos que son evidentemente preocupantes para el desarrollo de ese proyecto y sobre todo el desarrollo humano de Pedernales, independientemente de que en el proyecto se habla de cuál es la carga de turismo que podría recibir y soportar Pedernales, los puestos de trabajo que se van a crear, los beneficios que se va a tener en la región, la generación del puerto de Cabo Rojo, del aeropuerto de Cabo Rojo, y todas esas informaciones que están en ese informe, pero hay ese dato sobre todo con el tema de la preparación humana para cubrir esas plazas, que es una de las mayores intenciones y quizás de las mejores intenciones que hay de que la mayoría de los puestos generados en este lanzamiento de Pedernales sean ocupados por personas de Pedernales, en una buena proporción, por supuesto, para crear las bases de que la juventud no tenga que emigrar de Pedernales a otras ciudades más importantes. Pero resulta que la tasa de analfabetismo entre los jóvenes de 18 a 25 años ronda el 30% de la población, perdón, entre 15 y 24 años. Entre 15 y 24 años hay una tasa de analfabetismo en Pedernales de un 30%. Pero asimismo está la preocupación, me comentaban esos amigos, por la formación en términos de recursos humanos para trabajar con el área turística, con recibir a los visitantes, ocupar las plazas en los hoteles. O sea que la preocupación, y esto lo hago de manera pública porque es un sentimiento que hay en Pedernales que no debe estar ajeno a los mismos que están trabajando este proyecto de Pedernales, es justamente de iniciar desde ya la formación de ese material humano que va a ocupar esas plazas para que no se dé un desplazamiento, o sea, no se le pueda otorgar estos puestos de trabajo a los perdenalenses y que sean ocupados por otras demarcaciones, cuando la intención es justamente crear toda esta estructura para desarrollar a Pedernales. Ojalá que todos los que están involucrados en esto tomen estas consideraciones que son
preocupaciones de las gentes de Pedernales que están conscientes de con una alta valoración del proyecto, pero con una alta preocupación por ese desarrollo humano que no tiene Pedernales y que probablemente sea uno de sus principales escollos. Vamos a publicidad y regresamos en el próximo segmento.